El jueves va a ser ecuaciones en diferencia de orden superior. La próxima, que va a ser el lunes que viene, recién, va a ser sistemas de ecuaciones en diferencia, para la cual van a tener que venir con el texto leído sobre sistemas de ecuaciones en diferencia, que es el que sigue a lo que vamos a ver hoy. Yo voy a dar una clase simplemente de repaso y vamos a aplicar el concepto de ecuaciones y sistemas de ecuaciones en diferencia al modelo de Cournot, que ese se los voy a dar yo previamente, les voy a dar un texto para preparar, ¿tá? Además de la parte del libro, que es la última parte de tiempo discreto, les voy a dar también ese modelito, que es el que voy a dar el lunes que viene, en el cual voy a estar entregando, después de que la clase termine, el tercer test de seguimiento, ¿ok? Básicamente porque tanto la clase de hoy como la del lunes que viene son seguimientos, si se quiere, del libro. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Es simplemente ustedes leer el libro y yo respondiendo a las dudas que haya sobre lo que estamos viendo, ¿tá? Porque básicamente es la cuarta sección del libro de Bernardelo. Bueno, vamos entonces a ese libro, justamente a la parte de tiempo discreto al libro. Yo voy a entrar al libro donde les dije que tenían que seguir la lectura. Vamos entonces. Sección 3, última parte de la sección 3. Estamos hoy entonces, ecuaciones en diferencia de orden superior, y para el lunes que viene tienen que tener leída, como les comentaba antes, la parte de sistemas de ecuaciones en diferencia, que es la última partecita del libro de Bernardelo. Mientras se abre, recordemos que entonces, bueno, mientras se está abriendo, la última clase vimos el modelito de telaraña como ejemplo de ecuaciones de modelos discretos uniecuacionales, ¿tá? Como ejemplo a la economía. Hoy vamos a ver, seguimos con ejemplos de uniecuacionales, pero ahora con orden superior, o sea, ahora las rezagos o las diferencias entre las variables en la ecuación superan más de un periodo, con lo cual podemos tener distintos órdenes de la ecuación, pues tercer, cuarto orden, segundo orden, de acuerdo a la diferencia máxima que haya entre la máxima amplitud de las observaciones de la variable, ¿no? Yo les dije que empezaran de la sección 319. Bueno, fíjense, esto de nuevo, la idea es otra vez, estoy básicamente leyendo el libro, porque más que eso no voy a hacer. La idea ahora es que la ecuación que tenemos, que es la ecuación 10, que es una ecuación en diferencia de orden n, contenga distintos momentos de la variable, donde el orden va a venir dado por la máxima amplitud entre la mayor observación en el tiempo de la variable y la más contemporánea. En términos genéricos, la ecuación 10 lo que está definiendo es una ecuación en diferencia lineal. Si ustedes desarrollan la sumatoria esa, lo que les da es que el orden n de la variable sería que en el momento 0, cuando la variable y valga, cuando el subíndice y valga 0, nos va a quedar en ese caso a sub 0 y t más n, hasta el momento en el cual y valga n, que en ese caso nos va a quedar el it. Por eso hablamos de orden n. Esa ecuación en diferencia es de orden n. Los coeficientes son constantes porque los a sub i, si ustedes leyeron la versión previa a esta, habrán visto que en el capítulo, en la sección anterior, el libro de Bernardelo considera el hecho de que los a sub i puedan tener o puedan ser f de it. F de it significa que esos coeficientes varían en el tiempo. ¿tá? Cuando sucede eso, la ecuación en diferencia es de coeficientes variables. Cuando los a sub i se transforman en constantes, que es lo que vamos a estudiar nosotros hoy, se supone que esos coeficientes son constantes, o sea, permanecen
inmutables en el tiempo. Y por otro lado tenemos el término del lado derecho es el término independiente, que como vimos la clase pasada y la anterior, ese g de t puede adoptar distintas características. Puede ser una constante, puede ser un polinomio, puede ser una función potencial o una función exponencial. Bueno, ¿cómo hay que encarar esta ecuación en diferencia de orden n? De la misma manera que encaramos la de primer orden. Primero la solución homogénea y después la solución particular. La solución homogénea otra vez se resuelve sobre la base de que el término independiente es cero y lo que se analiza es cómo evoluciona la variable en el tiempo. Para eso, si ustedes se fijan, encaramos la ecuación 10 hacia la ecuación 11, en la cual suponemos que el término independiente es cero. Y partimos de la base de la ecuación 12. Si ustedes se fijan acá, la ecuación 12 parte de la hipótesis de cómo era la solución homogénea en la ecuación en diferencia de primer orden. Si ustedes se acuerdan, uno asumía que la solución de la ecuación de la homogénea en una ecuación en diferencia de primer orden era una constante por r a la t, donde r era la raíz. La raíz era en ese caso el término que acompañaba a la variable i sub t o i sub t menos 1, dependiendo de cómo uno encaraba esa ecuación. Entonces, partiendo de eso, partiendo de que la solución que uno ensaya es la análoga a la que teníamos en primer orden, dado que nosotros ahora tenemos una ecuación en diferencia de orden n, tenemos que, de alguna u otra manera, ir incorporando el concepto de que si i sub t es igual a r a la t, ¿qué pasa con los sucesivos valores de i sub t más 1, i sub t más 2, i sub t más 3? Entonces, para eso lo que se hace es partir de la base de que si i sub t, que es nuestra propuesta de ensayo para la ecuación homogénea, es r a la t, i sub t más 1 es r a la t más 1, que es r por r a la t, i sub t más 2 será r a la t más 2, que será r cuadrado por r a la t, y así sucesivamente. Si uno introduce todas estas iteraciones en la expresión 11 que tenemos acá, en la expresión 11, entonces la expresión 11 nos quedará, ¿de qué forma? Nos quedará una sumatoria en AI por R elevado a la N menos I por R a la T. Básicamente, ¿por qué? Bueno, porque sabemos que cada I sub T más 1, más 2, más 3 tiene las características por iteración de que R a la 1 será R a la T, RT más 1 será R a la T por R, y T más 2 será R a la T por R cuadrado, y así sucesivamente, de manera tal que uno puede sacar factor común R a la N menos 1 por R a la T e igualarlo a 0. Si ustedes se fijan, es transformar la ecuación 11 a partir de ¿qué? Del ensayo de la ecuación 12 y retransformar la ecuación 11 a partir de eso. De manera tal que la solución homogénea de esta ecuación en diferencia, y habiendo sacado factor común r a la t, nos queda un producto entre r a la t por la sumatoria de un conjunto de polinomios en R, cuyos coeficientes serán a sub i, empezando los a sub i de a sub 0, que es el coeficiente que acompaña a la variable i sub t más n, hasta i sub t n menos 1, n menos 2, y así sucesivamente, que tiene que ser igual a 0. Para lo cual, a partir de esto, lo que aparece es un polinomio característico en R, o un polinomio en R, que es el que debe de ser 0. ¿Por qué? Porque R a la t por la sumatoria del polinomio igual a 0, la única manera de que ese producto sea 0 es que la sumatoria, o sea, el polinomio sea 0. ¿Por qué? Porque R a la t se supone que no puede ser 0. ¿Ok? Bueno, a partir de ahí, esto es lo que necesito que se entienda, a partir de ahí surgen tres posibles escenarios. Hablo de escenarios para los cuales ese polinomio en R es igual a 0. El primer escenario es que los R que son los R que uno extrae del polinomio característico igualado a 0, es que todos los R sean pertenecientes a reales pero distintos. O sea, que las raíces de ese polinomio característico sean todas reales, los R todos reales, y además distintos. Si son reales y distintos, entonces, acá voy a obviar el determinante de Casorati y voy a ir directamente a la solución. En caso
Ahora, déjenme ver dónde está. Acá. En caso de que sea así, la solución de la ecuación homogénea, acá está. En este caso hablamos de solución general, en realidad no está bien dicho, no es la general, sino es la solución homogénea. La solución homogénea de esa ecuación en diferencias de orden n será igual a I sub t igual a la suma de distintas constantes multiplicadas por cada una de las raíces que vos encontraste antes elevado a la t. Si ustedes se fijan, pueden hacer analogía a lo que era una ecuación en diferencia de primer orden. En primer orden, ¿qué hacías? Iterabas y te dabas cuenta que la homogénea era C sub I por R elevado a la t. Como ahora tenés varias R's, todas reales y distintas, la solución de la ecuación homogénea será la suma de un conjunto de constantes multiplicadas por cada una de las raíces elevada a la t. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Van entendiendo? Hasta ahí estoy repitiendo lo que el libro dice. Por eso les digo que estas clases son básicamente lectura de ustedes y yo después responder dudas, porque me siento medio como inútil diciendo lo que dice el libro. Bueno, ¿van siguiendo ahí? No lo que es en el chat. Bueno. Sí, Pablo. Listo. Imagínate que hayas tenido raíces reales iguales. Fíjate que un polinomio, vamos al caso más sencillo. Imagínate que vos tenés una cuadrática, ¿tá? Imagínate que el polinomio sea un polinomio cuadrático donde tenés una raíz doble. O sea, tenés raíces que son iguales. O un cúbico donde tenés una raíz real y dos raíces otras reales que son las mismas. O sea, uno tiene lo que se llama raíces repetidas. En el caso de que haya raíces reales repetidas, la solución de la ecuación homogénea, raíces, vamos acá estamos, raíces iguales. En el caso de que haya raíces iguales, la homogénea sigue la misma característica que la expresión anterior. La diferencia es que para cada orden de multiplicidad, vos multiplicás, valga la redundancia, a t por r a la t. A ver, veamos cómo queda esto, así ya se los muestro. O sea, si vos tuvieras m raíces iguales, veamos la expresión esta, si vos tenés m raíces iguales, para esas m raíces iguales, vos, si tenés 3 raíces iguales, ponele, vos tenés 5 raíces y hay 3 de ellas que son iguales, la homogénea va a ser la raíz elevada, una constante por la raíz elevada a la t más t por esa raíz elevada a la t más t cuadrado por la misma raíz elevada a la t. O sea que en definitiva, para el grado en el cual exista multiplicidad, la parte esa homogénea que contiene la multiplicidad será la constante multiplicada por t elevada a la i menos 1 por r a la t. Mientras que el resto sigue siendo lo mismo que antes. ¿Qué significa eso? Que para las raíces que no tienen multiplicidad va a ser R1 elevado a la t, R2 elevado a la t. Ahora, cuando vos llegás y ves que la raíz R específica R tiene m repeticiones, o sea que está repetida 3 veces, te va a quedar R elevado a la t por t, R elevado a la t por t cuadrado, R elevado a la t. Ese es el caso en el cual tengamos raíces reales repetidas. Y por último, queda el caso en el cual tengamos raíces complejas. Recordemos lo que era una raíz compleja, o un número complejo, básicamente. No una raíz, sino un número. Si la raíz fuera un número complejo se define como la parte real, que es el alfa, el RI sería la raíz compleja. Una raíz compleja asociada a un número complejo. Y un número complejo tiene una parte real, alfa, más una parte imaginaria cuyo coeficiente que multiplica esa parte imaginaria es beta. Recordemos que esa parte imaginaria es conjugada, o sea que la raíz compleja en realidad es R igual alfa más menos beta i. Bueno, esa es una raíz compleja, ¿por qué? Porque tiene un número complejo. Para lo cual tenemos que acordarnos cómo se definía el módulo de un número complejo y cómo lo graficábamos. Lamentablemente en el libro no está, pero lo pueden sacar del libro de Alfatian, ¿no? Un número complejo uno puede expresarlo a partir de una función de circunferencia, en la cual el ángulo constituido, bueno, en la cual obviamente primero tenemos que definir cómo son las coordenadas, ¿no? En la coordenada del eje de las abscisas tenemos la parte real, que sería el alfa, y en la parte del eje de las ordenadas tenemos el beta, de manera tal que
Si tenemos que graficar un número complejo 3 más menos, no sé, 2i, vamos a tener 3 en la parte real y 2 en la parte imaginaria. En caso en que trabajemos con la parte 3 más 2i. Vamos a tener 3 en la parte del alfa y 2 en la parte del beta. De manera tal que si uno graficara ese número, nos va a quedar que las coordenadas determinarían un rayo vector que sale del origen, que lo podemos definir como la hipotenusa de ese ángulo rectángulo definido por ese número complejo. Esa hipotenusa es el módulo que está expresado en términos de ¿qué? De la suma del cuadrado de los catetos, que en este caso sería que el módulo de la raíz compleja no es ni más ni menos que la raíz cuadrada de alfa cuadrado más beta cuadrado. Cualquier duda respecto a eso, vayan al libro de Alfatián o a o algún libro de secundario, digamos, donde veían números complejos. ¿Por qué? Porque para este tipo de raíces vamos a necesitar dos cosas: la definición del número, del módulo de esa raíz, y también vamos a necesitar el ángulo asociado básicamente al cateto opuesto sobre el adyacente, definido por la gráfica de este número complejo, como vamos a ver ahora. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente la solución de una ecuación, digamos, la solución de la ecuación homogénea cuando tengamos raíces complejas será que para cada raíz compleja, para cada parte de raíz compleja, recordemos que podemos tener raíces reales dentro de la misma ecuación, pero cuando tengamos asociadas raíces complejas, la parte de la solución homogénea de la compleja será ρ elevado a la t. ¿Qué es ρ? Ρ será básicamente, como les contaba antes, el módulo de la raíz compleja. Si la raíz compleja es alfa más menos beta i, ρ va a ser la raíz cuadrada de alfa cuadrado más beta cuadrado. ¿Por qué? Porque el módulo de la raíz compleja no es ni más ni menos que la hipotenusa del triángulo rectángulo asociado a la gráfica de esa raíz compleja. Entonces ρ va a ser alfa cuadrado más beta cuadrado, la raíz de alfa cuadrado más beta cuadrado elevado a la t. Noten que si nuestro objetivo va a ser estudiar estabilidad, la estabilidad ahora va a venir dado por raíces reales menores a 1 en valor absoluto. ¿Por qué? Porque otra vez estamos en lo mismo que vimos en las clases anteriores. Para que converja en el límite de la solución general a la solución particular, tenemos que la parte homogénea tiene que tender a 0 cuando el tiempo tiende a infinito. O sea que las raíces reales tienen que ser en valor absoluto menores a 1 para que se converja, igual de lo que pasaba con primer orden. Y en el caso de las raíces complejas, lo que necesitamos es que este ρ sea menor a 1 en valor absoluto. O sea que la raíz cuadrada, recordemos que el ρ es la hipotenusa del triángulo rectángulo constituido por la gráfica de esta raíz compleja, con lo cual ese ρ se define como, sabemos que por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa se puede calcular como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. O sea que ese ρ es la raíz cuadrada de alfa cuadrado más beta cuadrado, multiplicado por C1 coseno de omega t más C2 seno de omega t. Ese omega, como vamos a ver dentro de un rato, es el ángulo que está constituido por el triángulo rectángulo asociado a la gráfica de la raíz compleja, en las cuales tenemos en las coordenadas de las abscisas a alfa y en las de las ordenadas a beta, de manera tal que ese omega uno lo puede calcular en base al concepto de la tangente de un ángulo rectángulo. Ustedes saben que la tangente de un ángulo rectángulo uno lo puede asociar ¿a qué? Al cateto opuesto sobre el adyacente. O sea que en definitiva uno puede calcular la inversa o el arco tangente de ¿qué? Del cociente entre el adyacente, el opuesto sabemos que es beta, sobre alfa, que es lo que vamos a ver dentro de un rato. De manera tal que podemos aplicar la definición de tangente, arco tangente, y a partir de ahí calcular cuál es ese omega. Ese es el omega que vamos a estar incorporando dentro de coseno y seno, ¿tá? Dentro de la expresión coseno-seno, y de esa forma la ecuación 19 nos estaría dando la solución de la homogénea en el caso de que haya raíces complejas.
Obviamente que la convergencia, en el caso que tengamos raíces complejas, a la solución particular, no va a ser más, bajo ningún punto de vista, una convergencia monótona. ¿Por qué? Porque al tener expresiones circulares como son el seno y el coseno, vamos a tener oscilaciones. Ahora, esas oscilaciones van a ser amortiguadas en la medida que ρ sea menor a 1 en valor absoluto. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos, de los tres casos, de manera tal que ya tienen acá en el libro, les da incluso cómo resolver esto de manera sencilla, ¿no? El resto es hacer ejercicios con estos números, digamos, la metodología es la misma. Suponete que tuvieras un ejemplo 1, es una ecuación en diferencias, por empezar, ¿de qué orden? Como vemos, es de orden 3. Es de orden 3. ¿Está bien? Y además es completa. ¿Qué significa? Que tenemos expresión de it más 3, it más 2, it más 1 e it. Yo podría haber tenido esa misma ecuación en diferencia, sea de tercer orden, pero por ahí no haber tenido observaciones en it más 2. No importa, no tengo por qué tener todos los momentos de la variable. Lo importante es que el orden venía determinado por la diferencia entre la máxima observación en el tiempo de la variable it y la más contemporánea, que en este caso es it. Si hubieras tenido la ecuación en diferencias en términos de lags, o sea, de retardos, ¿qué te hubiera quedado? En vez de tener 2 it más 3, hubieras tenido 2. O sea, ¿qué quiero decir? Si vos esto lo atrasabas y dejabas los valores de it como función de valores de it en el pasado, te hubiera quedado 2 it más 2 it menos 2 it menos 1 menos 2 it menos 2 más 3, perdón, más 1 y t menos 3. O sea, no sé si se entiende. Si yo hubiera rezagado esto, y en vez de tener la ecuación en diferencias con desplazamientos, la hubiera tenido con rezagos, la podría haber llevado al valor de la variable i hoy contemporánea como sus sucesivos valores de la variable i en el pasado, con lo cual hubiera obtenido que el de it más 3 se transformaba en it, que el it más 2 se transformaba en it menos 1, que el it más 1 se transformaba en it menos 2 y que el it se transformaba en it menos 3. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque por propiedad de operadores. Vimos que las propiedades de operadores eran tales que el operador desplazamiento de una constante por una variable era la constante multiplicado por el desplazamiento de la variable, y lo mismo pasa con los rezagos o los lags. Entonces es exactamente lo mismo. Ahora bien, ¿qué hay que hacer? Si quisiéramos resolver la solución general de esta ecuación homogénea, noten que no tenemos término independiente, con lo cual es homogénea, tenemos que armar nuestro polinomio característico en R. Nuestro polinomio característico en R era este. Vamos de nuevo a la expresión original, que creo que era la expresión 11, de la cual partimos. Esta. Exactamente, la expresión 11. La expresión 11 era, luego de haber ensayado la hipótesis de que la solución de la ecuación homogénea es C sub i por R a la t, y de incorporar los coeficientes y de haber reemplazado, nos quedaba esta expresión, que para que sea 0, lo que tenía que suceder era que el polinomio en R sea igual a 0. ¿Está? Entonces, uno podría, si quieren, aplicar lo mismo que antes a este ejercicio. Si uno aplicara lo mismo que antes a este ejercicio, nos hubiera quedado que el it hubiera sido R a la t, que el menos 2 it más 1 hubiera sido menos 2 por R a la t, que el it más 2 me hubiera quedado R a la t por R cuadrado, y que el 2 it más 3 me hubiera quedado 2 por R a la t por R al cubo. Si vos sacás factor común R a la t, ¿qué te hubiera quedado? 2R al cubo menos R cuadrado menos 2R más 1. ¿Por qué más 1? Porque sacaste factor común R a la t y se supone que el I sub t es R a la t. O sea que en definitiva, aplicando la ecuación 12, ¿a qué llegás? A que R a la t multiplicada por el polinomio tiene que ser igual a 1. Conclusión, que tiene, a 0. Conclusión, ¿qué es lo que tiene que ser 0 para encontrar nuestra solución homogénea? El polinomio en R. ¿Por qué? Porque R a la t no lo puede hacer. Bueno, calculando ese polinomio en R igualado a 0, encontramos que para este ejercicio en particular, que es el ejemplo 1 del libro, encontramos que entonces las raíces son R1 igual 1, R2 menos 1 y R3 un medio. O sea que son raíces reales distintas.
Al ser raíces reales distintas, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar la formulita esta. Como verán, estoy siguiendo el libro. La verdad que bastante tedioso lo de hoy, pero bueno, tienen que llegar a esto que está acá. Esta es la solución general a la cual tenemos que llegar. Una sumatoria de constantes por R a la T. Esa es la solución general en el caso que tengamos raíces reales distintas. Entonces, haciendo eso, dado que las raíces reales son distintas, ¿por qué? Porque son 1 menos 1 y un medio, la solución general de la ecuación homogénea es C1. ¿Por qué C1? Porque una raíz es 1 a la t, 1 a la t es 1 a la t, más C2 por la otra raíz, que es menos 1 elevado a la t, más C3 por un medio elevado a la t. Bueno, yo voy a adelantar un poco a lo que viene después, pero ustedes verán, cuando uno tiene más de una raíz, la estabilidad o no va a quedar a cargo digamos, de la raíz dominante. La raíz dominante va a ser la máxima raíz que uno tiene. Si usted, el mayor valor absoluto. Si ustedes se fijan, acá hay dos raíces, una 1 y una menos 1, que son iguales en valor absoluto. La raíz 1 no me permite que nada converja. ¿Por qué? Porque cuando el tiempo tiende a infinito, C1 sigue valiendo C1, como ustedes verán. No se achica, no tiende a cero. Y por otro lado, menos 1 a la t, en la medida que el tiempo tiende a infinito, me va a dar sumas y restas consecutivas de C2. Y la raíz su medio a la t es así, tiende a cero cuando el tiempo tiende a infinito. Conclusión, y les pido que lo hagan en su casa, que no es difícil hacerlo, esta ecuación en diferencias nunca puede, la solución homogénea de esta ecuación en diferencias nunca puede converger a cero, de manera tal que esta ecuación en diferencia no es estable en torno al equilibrio intertemporal, que dicho sea de paso es cero. ¿Por qué el equilibrio intertemporal de una solución? ¿Por qué el equilibrio intertemporal de una ecuación en diferencias homogénea es cero? Les pregunto. ¿Por qué el equilibrio intertemporal de una ecuación en diferencias homogénea es cero? Porque si reemplazas a todo por cero, te queda cero. Bueno, más que eso, porque si del otro lado tengo cero, el único valor de la variable cuyos sucesivos rezagos me puede dar cero es el propio cero, más que por reemplazar. O sea, si el valor de la variable hoy depende de los valores de ayer y de antes de ayer, y todos esos valores tienen que ser cero, la única constante que sus sucesivos rezagos o desplazamientos pueden darme cero es el propio cero. Ahora, esto no converge a cero en absoluto, porque tengo raíces que están por arriba, en este caso son iguales a la unidad. ¿Cómo mostrar eso? Bueno, lo que hacemos acá, el mismo ejemplo, lo que hace el libro, ¿qué hace? Dice, bueno, demos condiciones iniciales. ¿Qué significa condiciones iniciales? Supongamos que me dan sucesivos valores de I, de manera tal de que yo pueda encontrar cuánto vale C1, C2 y C3, de manera tal de poder a partir de ahí estudiar a dónde miércoles va esto. Bueno, supongamos que me dan que I0 vale 1, que I sub 1 vale menos 1 y que I sub 2 vale menos 2. ¿Cómo hago para sacar C1, C2 y C3? Bueno, lo hago de la siguiente forma. Me queda un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Cómo armarían ese sistema ustedes? Bueno, si I0 vale 1, significa que ya tengo una primera ecuación. Una primera ecuación que sería 1 igual a C1 más C2 por menos 1 a la T. Pero como T vale 0, porque es la primera condición, y 0, ¿qué me da? C1 más C2 por menos 1 a la 0, donde menos 1 a la 0 es 1. Entonces me da C1 más C2 más C3 por un medio a la 0. Pero un medio a la 0 vale 1. Entonces la primera expresión será 1 igual C1 más C2 más C3. Esa es la primera ecuación que vos tenés. Pero después me dan otra condición, que me dicen que cuando la variable t valga 1 y 1 vale menos 1. Entonces ahí me quedó otra expresión más, que ¿cuál es? Menos 1 igual C1 más C2 por menos 1 a la 1. O sea que entonces me da C2 por menos 1 a la 1, que es menos 1. Entonces me da C1 menos C2 más C3 por un medio a la 1. Un medio a la 1 es un medio, con lo cual me queda C3 por un medio. Y después me da otra ecuación más para calcular esa condición inicial, que ¿cuál es? Bueno, sigue llegando gente a esta hora, no sé. ¿Qué será? Menos 2, fíjense, y 2 vale menos 2, con lo cual menos 2 será igual a C1 más C2 por menos 1 a la menos 2,
menos 1 a la menos 2 me da el C2, más C3 por 1/2 a la menos 2. Bueno, con esa otra expresión me queda un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas que me permite calcular C1, C2 y C3. ¿Tá? Eso les pido que lo calculen. Es simplemente resolver y probar que C1, C2 y C3, cuando lo reemplaces, son tales que C1 te dio 0. ¿Tá? El otro valor que les va a dar es menos 3. Perdón, C2 les da 0. El C1 les tiene que dar menos 3 y el C3 les da 4. Entonces, esos valores tienen que probarlo ustedes. Tienen que encontrar C1, C2 y C3 a partir de ese sistema de ecuaciones. Y a partir de ahí demostrar que entonces que C2 vale 0, C1 te dio menos 3, por lo cual la solución IT me va a quedar menos 3 por 1 a la T, que es menos 3, más 0, porque C2 da 0 de acuerdo a esas condiciones iniciales, y C3 está dando 4. Dado que C3 vale 4, me queda 4 por 1/2 a la T. Ahora bien, les comentaba antes que, de acuerdo a las condiciones a que yo les di, de acuerdo, digamos, a la solución general, yo les dije que eso nunca podía converger a 0, que sería la solución particular. Y acá vemos un ejemplo. El ejemplo es que, si partiéramos de condiciones iniciales como las expresadas acá, y 0, 1, y 1 menos 1, y 2 menos 2, y sub t terminará quedando menos 3 más 4 por 1/2 a la t. 1/2 a la t tiende a 0 cuando el tiempo tiende a infinito. Dijimos que ¿por qué pasa eso? Porque esa raíz es menor a 1 en valor absoluto. Por eso tiende a 0, es estable. Pero yo les dije que las raíces dominantes eran 1 y menos 1, con lo cual eso no podía converger. ¿Y cómo vemos que esto no converge? Porque tengo menos 3. Menos 3 es tal que, si yo tuviera que graficar esa trayectoria temporal, mediante un diagrama de fase, lo que me termina quedando es que en el eje de las ordenadas IT y en el eje de las abscisas T. ¿Estamos de acuerdo? La solución de equilibrio intertemporal, ¿cuál es? 0. ¿Qué es lo que vemos? ¿Nos aproximamos a 0 o no? Y veamos que no. Le podemos dar valores a T. En el momento inicial, cuando T valga 0, ¿cuánto vale IT? Menos 3 más 4 por 1/2 a la 0. O sea que me da de cuánto. ¿Cuánto vale I0 de acuerdo a la solución general? ¿Cuál sería el valor de arranque de I en el momento 0? Yo les pregunto, de acuerdo a esta solución general, ¿cuánto vale el valor inicial de T cuando T valga 0? ¿De dónde sale I cuando T valga 0? Exactamente, Agustín, de 1. Y fíjate que tiene que corresponder a esto que está acá. Si no, hicimos todo mal. ¿Me entendés, Agustín? O sea, vos tenés ya el valor inicial de I. Si vos, con la solución general, al reemplazar T por 0, no obtenés la misma condición inicial que te dio el ejercicio porque hiciste todo mal, y acá te da bien. ¿Por qué? Menos 3 más 4 por 1/2 a la 0 te da 1, y es lo que justamente vale I en el momento 0. ¿Cuánto vale I en el momento 1? En el momento 1 me da menos 3 más 4 por 1/2. 4 por 1/2 es 2. Menos 3 más 2 vale menos 1. ¿Cuánto vale I en el momento 2? Menos 2. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto vale I en el momento t cuando t tiende a infinito? ¿A dónde tiende esto cuando t tiende a infinito? Les pregunto a ustedes. A infinito. No, No, perdón, porque aumenta el 2 a 0. no, chicos, no, por favor, a menos 3. Menos 3 más 4 por 1/2 a la t. Claro, Tiende a infinito. Justamente, el 0 es en el segundo, perdón, en el segundo coso. Es que, no, el coso no, término, en todo caso. Yo les dije que en base a esta ecuación que vos tenés acá, no hace falta darte condiciones iniciales, es simplemente mirar esto, o sea, esto es más que matemática, para economistas es análisis 1. Si ustedes ven esta expresión que está acá, C1 más C2 por 1/2 de la T, más C3 por 1/2 de la T, independientemente de los C1, vos que tenés que tener en tu cabeza de abstracto, 1/2 a la T tiende a 0, menos 1 a la T va a tender a menos más, menos C1. Y C1 va a ser siempre C1. Ahora, ¿qué pasa? Como C2
te dio 0, de acuerdo a estas condiciones iniciales, lo que va a dominar a esta ecuación en diferencias es C1 y C3 por 1 medio de la 3, por 1 medio de la t. C3 por 1 medio de la t, cualquiera sea C3, tiende a 0. Entonces lo que va a terminar dominando a esta expresión es C1, con lo cual vos vas a llegar a C1, no hay forma de que no llegues a C1. En el caso que hubieras tenido un C2 distinto de 0, ¿a dónde ibas a llegar? Yo te pregunto, cuando t tiende a infinito, si C2 hubiera sido distinto de 0, C1 hubiera sido distinto de 0 y C3 hubiera sido distinto de 0, ¿a dónde tiende I cuando t tiende a infinito? Por ahí que te pregunte eso, digamos, ni siquiera es matemática para economistas, es análisis 1. ¿A dónde tiende I de t si la solución fuera C1 más C2 por 1 medio de la t más C3, donde C1, C2 y C3 son ambas distintas de 0? ¿A dónde tiende eso? De nuevo, ¿a dónde tiende I sub t si C1, C2 y C3 fueran distintas de 0 cuando el tiempo tiende a infinito? ¿A dónde tiende eso? De nuevo, no es matemática para economistas, ni análisis 2, ni álgebra. Es análisis 1 básico, lo que les estoy preguntando. ¿A dónde tiende I sub t si C1, C2 y C3 son distintas de 0? O sea, si vos tenés que graficar o imaginarte en tu cabeza esto que está acá, ¿a dónde tiende cuando t tiende a infinito? Bueno, se los doy como tarea. No puede ser que no entiendan esto. C3 por 1 medio de la t, eso desaparece cuando t tiende a infinito. Con lo cual esto va a tender a C1 más menos C2. Tienen que fijarse, no sé. O sea, ¿por qué C1 más menos C2? Porque C1 es C1, lo demostraron acá. Esto tendría menos 3 en el caso que C1 fuera menos 3. Y C2 más menos C2 por menos 1 a la t, si vos te fijás, a C2 lo estás sumando y restando, sumando y restando, sumando y restando. Infinito y menos infinito. Bueno, en realidad, ¿dónde tiende eso? Es C1. No, esto no tiende, o sea, esto justamente, esto no tiende a infinito. Lo que tampoco tiende es a la solución homogénea. ¿Cómo va a tender a infinito esto? Para que algo tienda a infinito, tienen que tener raíces que están por arriba de 1 en valor absoluto. Eso es lo que se los mostré la otra vez cuando les dijo tipos de trayectoria. Van a tener que repasar todo esto porque yo no lo puedo dar en este curso, menos en Zoom, que ya es una locura. O sea que, en definitiva, esto no va a tender nunca a 0, pero tampoco va a tender a infinito. No puede tender algo a infinito si tener raíces 1 y menos 1. Es imposible de que eso tienda más a infinito. Lo que pasa es que no tiene límite finito. Que algo no tenga límite finito no implica que tienda a infinito. O sea, acá lo que tenés es que que algo no converja a la solución de equilibrio intertemporal no implica que se vaya a infinito. Esto no se va a infinito. Bueno, ¿están viendo la pantalla ahora? Sí. Listo. Bueno, vamos entonces al ejemplo 2. El ejemplo 2 es análogo al 1, hay que hacer lo mismo, o sea que en definitiva ya sabemos que el polinomio característico va a estar dado por 2 elevado a la r al cubo más 9 elevado a la r al cuadrado más, tengo que admitir gente, más más 12 elevado a la r menos 4, que es lo que tenemos acá.
Esto arroja raíces, una raíz de 1/2 y una raíz repetida de 2. Otra vez, esto no puede converger. Ahora sí esto se va a ir a infinito porque tengo una raíz que es mayor a 1 en valor absoluto y encima es una raíz repetida. De nuevo tenemos que ver las raíces dominantes, son las que nos van a decir a dónde va esto. O sea que esto va a ir a infinito. Esto sí va a ir a infinito porque me van a quedar raíces que van a ser 2 elevado a la t. ¿Tá? La otra no iba a infinito. La otra tampoco convergía. La otra nos llevaba valores que oscilaban, pero nunca llegábamos a 0. En cambio, en este caso, bueno, perdón, la otra me quedaba en valores que oscilaban o que quedaban fijas en un número, en el caso de que las constantes no fueran las dos distintas de 0, ¿no? Si las constantes hubieran sido ambas C1 y C2 distintas de 0, el límite iba a C1 más menos C2, o sea que no iba a 0, que es la solución de equilibrio intertemporal. Pero como una de las raíces o constantes asociadas terminó siendo 0, la que termina dominando es R1 que da C1. O sea que me da C1, que es menos 3, más 4 por 1/2 de la t, o sea que va a menos 3. En este caso, esto va a ir sí a infinito. Esta raíz 2 repetida me va a dar que va a ir a infinito. Veamos por qué. Bueno, la solución general termina siendo C1 por 1/2 de la t. ¿Por qué? Porque esto está asociado a la raíz 1/2, más C2 por 2 a la t, más C3 por t por 2 a la t. Recordemos que el orden de multiplicidad implicaba que por cada vez que se repita, vos vas multiplicando por t. Si la raíz 2 hubiera tenido 3 repeticiones, o sea, si hubiera estado repetido por 3, me hubiera quedado C1 por 1/2 de la t, más C2 por 2 a la t, más C3 por t por 2 a la t, más C4 por t cuadrado por 2 a la t, y así sucesivamente. Bueno, acá otra vez, esto evidentemente yo les dije que tiende a infinito, salvo que las condiciones, salvo que las dos raíces dominantes, que son 2, R1 y R2, 2, estén asociadas a condiciones iniciales que hacen que las constantes sean 0. Pero como vamos a ver, eso no puede ser. Entonces, dadas las condiciones iniciales que se plantean en el ejercicio, que son I1 menos 1, I2 menos 7 cuartos y I3 menos 15 octavos, al reemplazar, obtengo que la solución, o sea, al reemplazar significa, al armar el sistema de ecuaciones y verificar cuánto vale C1, C2 y C3 para esas condiciones iniciales, lo que termino obteniendo es que la solución general será 1/2 elevado a la t menos 2 a la t más 1/4 t por 2 a la t. ¿Qué significa? Que la raíz C1 fue 1. Perdone, que la constante C1 fue 1. La constante C2, como ustedes verán, ¿cuánto fue? Menos 2. Perdón, menos 1, ¿no? Menos 1. ¿Por qué? Porque me queda menos 1 por 2 a la t. Y la constante C3 terminó dando 1/4. ¿Qué significa eso? Bueno, ustedes pueden ahora verificar el límite a dónde tiende eso y ahora verificar que esto sí realmente va a infinito, ¿no? Ahora sí esto no va, no tiene límite finito. O sea que no converge a 0, es obvio. Y por último, Pablo, sí. ¿Podrías repetir por qué en la solución general tenemos C2 por 2 a la t y C3 por t? ¿Por qué se Sí, agregaba esa t? No entendí eso. acordate, está bien, esa t se agrega cuando vos tenés multiplicidad. Si vas al ejemplo anterior, la 15 creo que era la ecuación, digamos, vimos 3 formas. Cuando vos tenés raíces repetidas, por cada raíz repetida, si vos tenés una raíz que es 2, esa raíz 2 va a estar elevada a la t por una constante c. Ahora, si vos tenés 2 veces la raíz 2, no te queda c por 2 a la t más c por 2 a la t. Te queda c1 por 2 a la t más c2 por t por 2 a la t. Es por una cuestión de definición de cómo se resuelve la homogénea cuando tenés raíces constantes. Es esto que está acá, raíces dobles, esto. Okay. Es una definición, digamos, acá, mirá, ¿ves? Acá está. En general, para m raíces iguales, la solución general correspondiente a las raíces iguales son, por cada vez que se te repite la raíz es multiplicada por t. Ok, perfecto.
Y ahora viene, Claro. y ahora vamos al ejemplo 3. El ejemplo 3 es el caso de complejas. Por eso yo les di los 3 casos. El ejemplo 3 es el caso de complejas. Si vos tuvieras raíces complejas, en este caso, al analizar este polinomio característico que tenés acá, o sea, el ejemplo 3, cuando te queda la ecuación característica, es esta. Al calcular las raíces de esta ecuación característica, la raíz de esta ecuación característica será raíz de 3 sobre 4, esa es la parte real, más menos un cuarto i. O sea, el alfa es raíz de 3 sobre 4 y el beta es un cuarto. Conclusión, calculemos el ρ. Dijimos que la raíz compleja tenía asociada una solución general que era la raíz elevada a la t por C1 coseno del ángulo por t más C2 seno del ángulo por t. Había que calcular dos cosas, el ρ, que era el módulo de la raíz compleja, que iba a estar elevado a la t, y el ángulo. ¿El ρ qué es? Dijimos que por definición de una trigonométrica, de un número complejo, el ρ es el módulo, ¿tá? El módulo de esa raíz, y ese módulo es la hipotenusa del ángulo rectángulo constituido por ese número complejo. Cualquier duda, el libro del secundario o el libro de Alfachian. Alfachian, por eso se lo recomendé, trae cómo se calcula, cómo puedo definir gráficamente un número complejo. Aplicando Pitágoras, ρ sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, o sea que ρ será la raíz de, básicamente, la raíz de 3 sobre 4 al cuadrado más la raíz, ¿tá? O sea, la raíz de, la, la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos, o sea, el cuadrado de qué? De raíz de 3 sobre 4. El cuadrado de raíz de 3 sobre 4, ¿cuánto es? Raíz de 3 al cuadrado es 3 y 4 al cuadrado es 16. Más el cuadrado de la parte imaginaria, que sería el cuadrado de un cuarto, que es 1 sobre 16. Aplicando la raíz cuadrada, obtenemos que el módulo de esa raíz compleja es un medio. Y ahora hay que calcular cuál es el ángulo asociado a ese triángulo rectángulo constituido por esa raíz compleja. Que ¿cómo lo calculamos? Aplicando la definición de la tangente de un triángulo rectángulo. La definición de la tangente de un triángulo rectángulo, ¿cuál es? El cateto opuesto sobre el adyacente. O sea que en definitiva, ¿qué tenemos que hacer? El cateto opuesto, ¿cuál sería? Si suponemos la parte real en el eje de las abscisas y la imaginaria en el de las ordenadas, la parte del opuesto será el beta, o sea, será un cuarto. O sea que tenemos que dividir un cuarto sobre el adyacente, sobre el opuesto sobre el adyacente, que en definitiva, ¿cuánto es? Raíz de 3 sobre 4. Un cuarto dividido raíz de 3 sobre 4, los 4 se simplifican, ¿y cuánto me da? 1 sobre raíz de 3. Bueno, calculando la inversa de la tangente de 1 sobre raíz de 3, encontramos que el omega, el ángulo, es pi sobre 6. Eso lo hacen simplemente poniendo inversa tangente en la calculadora. ¿Tá? Para este tipo de ejercicios necesitan la calculadora. Entonces, la solución general, ¿cuál será? El módulo elevado a la t. Módulo de la raíz compleja elevado a la t. O sea, un medio elevado a la t. Por, aplico la fórmula, digamos, la definición de la solución de una ecuación en diferencia con raíces complejas. C1 por el coseno del ángulo que obtuviste, que es pi sobre 6 por t, más seno, C2 por seno, pi sobre 6 sobre t. Eso es, o así es como obtuvimos la solución general de esta ecuación en diferencia. Que si ustedes se fijan, esta solución general tiende a cero. O sea, esta ecuación en diferencia con estas raíces es una solución general o es una ecuación en diferencias estable. ¿Por qué? Yo les dije que la estabilidad, cuando vos tengas raíces complejas, vienen dados por el ρ. ρ es la hipotenusa del ángulo rectángulo, justamente, o sea que ρ es el módulo de la raíz compleja. Y el módulo de esta raíz compleja es un medio. Si ustedes se fijan, un medio a la t va a tender a cero a medida que el tiempo transcurra. Ahora, ¿de qué manera va a tender a cero? De manera amortiguada. ¿Por qué de manera amortiguada? Porque a medida que este tiende a infinito, seno y coseno son valores que están entre menos 1 y 1. Esos valores que están entre menos 1 y 1 van cada vez achicándose más. ¿Por qué? Porque lo que impera es un medio a la t. Un medio a la t me está diciendo que los valores 1 y menos 1, que están asociados a las funciones seno y coseno, son cada vez más pequeños, con lo cual voy a tener una amortiguación
¿tá? Parecida a la que vimos la clase pasada en la telaraña. Es análoga. Bueno, hay que dar condiciones iniciales, etc. Vamos ahora a la solución particular. ¿Cómo se halla la solución particular de una ecuación en diferencias de orden superior? Aplicando otra vez el método de coeficientes indeterminados que vimos hace 2 clases atrás y que les dejé los apuntes que yo hice en manuscrito, en el cual demuestro cómo encontrar una solución particular cuando tenemos polinómica o potencial. Acá lo mismo. Se hace mediante mecanismos de prueba. ¿Qué significa? Si g de t es un polinomio en t de grado p, o sea, si vos tenés que g de t, ese término que tenés acá, que es el término independiente, fuera un polinomio de grado p, obviamente en la variable t, tenés que ensayar un polinomio completo de ese grado. ¿Qué significa? Si tuvieras 3t más 4, ensayás un polinomio como el que vimos la clase pasada, no la anterior, que sea at más b. ¿Qué tenés que calcular? Mediante los coeficientes indeterminados tenés que calcular a y b. Si en cambio tuvieras un polinomio cuadrático, o sea que fuera 3t cuadrado más 2t más 4, ensayás mediante el método de coeficientes indeterminados un polinomio cuadrático, siempre un polinomio de ese grado, o sea, será i sub t igual a por t cuadrado más bt más c, que tenés que encontrar mediante el método de coeficientes indeterminados a, b y c, y así sucesivamente. Bueno, si tuviera gt una función exponencial, por ejemplo, k a la t, una función exponencial, se ensaya, obviamente, una función exponencial a por k a la t, donde lo que vos tenés que encontrar por el método de coeficientes indeterminados es a. Si tuvieras una función trigonométrica del otro lado, ensayas una función trigonométrica al estilo k a la t por a seno de un ángulo, del mismo ángulo que tengas, más coseno del mismo ángulo que tengas. Y así sucesivamente. Bueno, estos son los métodos de prueba y error. Acá hay ejemplos. Vamos a los ejemplos, que son otra vez repetir lo que está en el libro. Supongamos el ejemplo 2. El ejemplo 2 es una ecuación en diferencias de orden 3, donde tenemos que primero hallar la solución homogénea y después tenemos que hallar la solución particular. Supongamos que ensayamos la homogénea automáticamente ya sabemos cómo es, tenemos que calcular un polinomio que sería 2r cubo menos 9r cuadrado más 12r menos 4 igual a 0, eso nos arroja las siguientes raíces, menos un medio, 2, múltiple. ¿Está? Si no me equivoco, no es el mismo que está acá, a ver, déjenme ver. Sí, es el mismo. Menos 2, si es el mismo, no sé si es el mismo, déjenme ver si es el mismo. No, es otro. Bueno, ya tenemos ahí la homogénea. Fíjense que como tengo una raíz doble en 2, como tengo orden de multiplicidad de 2 en la raíz 2, me queda t por 2 a la t por c3. Esa es la homogénea. Ahora tengo que hallar la solución particular. La homogénea es lo mismo que antes. El polinomio igualado a 0, el r igualado a 0, buscar las raíces y después es constante por raíz elevada a la t. Y si tenés multiplicidad de raíces, es constante por raíz a la t, más constante t por raíz a la t, más constante t cuadrado por raíz a la t, tantas veces como tengas multiplicaciones múltiples de esas raíces. Pero lo que quiero yo es hallar la solución particular. Fíjense, lo que tenemos acá es una mezcla de una constante y una función que es exponencial. ¿Está bien? Entonces, donde la base es 2. Para lo cual lo que ensayamos es una constante más bt cuadrado por 2 a la t. ¿Por qué ensayamos bt cuadrado por 2 a la t y no b solamente? Porque uno podría haber hecho b por 2 a la t. Porque recordemos que la base de la potencia, que es 2, tiene orden de multiplicidad. Entonces, lo que ensayamos es a más bt cuadrado por 2 a la t.
¿Qué hay que hacer? Como el método de coeficientes indeterminados. Implica encontrar las sucesivas desplazamientos de la variable y en el tiempo y reemplazarlas en la ecuación original. Si yo ensayo a más bt cuadrado por 2 a la t, tengo que ensayar, o tengo que ver, o expresar it más 1, it más 2 e it más 3. ¿Cómo hacemos eso? Aplicando simplemente las propiedades de los operadores de desplazamiento, que es la propiedad que vimos hace 4 o 5 clases atrás, que es la primera parte con la que empieza el libro. Dijimos que el desplazamiento de una constante por una variable es la constante por la variable, con lo cual, si yo ensayo a más bt cuadrado por t por 2 a la t, y t más 1 será a b. La base es t más 1, o sea que es b, t más 1 cuadrado por 2 elevado a ¿qué? A t más 1. Y t más 2, ¿qué será? Lo mismo, pero ahora bt más 2 al cuadrado por 2 elevado a la t más 2, e it más 3, lo mismo, t más 3 por 2 elevado a la t más 3. Habiendo hecho eso, reemplazamos todo en la ecuación original. O sea, el it más 3 lo reemplazamos acá y lo multiplicamos por 2. El it más 1 lo reemplazamos acá y lo multiplicamos por 4. El it más 2 lo reemplazamos acá y lo multiplicamos por menos 9. Y el it lo reemplazamos acá. Todo esto tiene que ser igual a 3 más 2 elevado a la t. Bueno, aplicando el método de coeficientes indeterminados y reagrupando, obtengo que 2 it más 3 tiene que ser igual a esto. ¿Cómo hago para que sea igual a esto? Bueno, tenés que reemplazar todo. La tarea que ustedes tienen en su casa es reemplazar estas cosas, llevarlas a la ecuación original y probar que 2t más 3 tiene que ser igual a esto. Que el menos 9t más 2, donde tengo t más 2, tiene que ser igual a menos 9a menos esto. Y 12 it más 1 tiene que ser igual a esto y menos 4 it igual a esto. ¿Cómo hacen eso? Porque van agrupando todo lo que tenga, toda la parte que tenga 2 it más 3, te termina quedando todo eso. Entonces, una vez que tienen armado eso, tienen que operar. ¿Qué significa operar? Ustedes tienen que llegar, chicos, ustedes tienen que llegar a que del lado derecho me quede 3 más 2 a la t. O sea que lo que tengo del lado izquierdo tiene que ser tal que me tiene que dar 3 más 2 a la t, con lo cual necesito saber cuáles son las constantes a y b que hacen que yo llegue a 2 a la t más 3. Entonces, agrupando todo eso me queda que resolviendo esto que está acá, y sacando factor común, obviamente, 2 a la t, porque 2 a la t lo tenés como factor común, terminás obteniendo que a más 24b por 2 a la t tiene que ser igual a 3 más 2 a la t. Con lo cual, fíjate que ya sacás que a tendría que ser igual a t y que 24b tiene que darme ¿cuánto? 1. ¿Tá? O sea que b es 1 sobre 24. Habiendo encontrado a y habiendo encontrado b, lo reemplazamos en la solución particular que ensayamos y nos queda la solución general. Bueno, ese es el ejemplo 1. El ejemplo 2, si ustedes se fijan, el ejemplo 2, ¿qué tiene del lado derecho? Lo que tienen del lado derecho, o sea, vamos al ejemplo 2. El ejemplo 2 tiene una ecuación en diferencia de tercer orden, que no tiene un término independiente constante, sino lo que tiene del lado derecho como término independiente, que es una función que es polinómica. Es un polinomio de grado 2, que por suerte no tiene expresión de t ni expresión en... No tiene ni t ni un número, o sea, es un polinomio de grado 2 incompleto. ¿Estamos de acuerdo que esto es un polinomio de grado 2 en t incompleto? 4 por t cuadrado. ¿Por qué incompleto? Porque no tengo parte lineal ni tengo término independiente constante. Pero aún así, yo lo que tengo que hacer es, como tengo un polinomio en t de grado 2 del lado derecho, y como tengo que hallar la solución particular mediante el método de coeficientes indeterminados, lo que tengo que hacer es ensayar un polinomio completo de grado 2. O sea que lo que ensayo que es un polinomio completo en términos de at cuadrado más bt más c. ¿Qué tengo que hallar? Cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c, tal que al reemplazarlo en la
ecuación original, que es ¿cuál? IT más 3 menos 2IT más 2 más 4 a la t, tenga o obtenga del lado derecho 4t cuadrado. O sea que entonces, si yo ensayo at cuadrado más bt más c, tengo que calcular cuánto vale it más 3, cuánto vale menos 3it más 2, cuánto vale 4it, que son las cosas que tengo del lado izquierdo, e igualarlas a 4 por t cuadrado. Bueno, hacemos eso. Hacer eso implicaría que IT más 3, ¿qué es? IT más 3 es simplemente hacer a t más 3 al cuadrado más b, ¿está bien? T más 3 más c. Desarrollando eso, ¿qué me da? At cuadrado más 6at, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos menos 3 y t más 2? Tenemos que calcular it más 2. ¿Y qué es it más 2? Si it es at cuadrado más bt más c, it más 2 será a t más 2 al cuadrado más b t más 2 más c. Lo multiplicamos por menos 3, desarrollamos el producto y me da esto. Y lo mismo para 4it. ¿Qué será 4it? 4 veces esto que ensayé yo acá. 4at cuadrado más 4bt más 4c. Una vez que tenemos eso, tenemos que resolver. Hay que hacer estas cuentitas. Hay que hacer esta cuenta. Esta cuenta es sumar it más 3, restarle 3 veces it más 2 y sumarle 4 veces it. ¿Cuánto da todo eso? Todo lo que está del lado derecho. Todo lo que está del lado derecho. En las cuales agrupaste t cuadrado, agrupaste t y agrupaste el término independiente. Todo eso tiene que ser igual a ¿cuánto? A 4t cuadrado. Otra vez estamos aplicando el método de coeficientes indeterminados. Bueno, por empezar, si tengo 4t cuadrado de este lado y del otro lado me queda 2at cuadrado, 2a tiene que ser igual a 4. Para que 2a sea igual a 4, a tiene que ser 2. Ya saqué cuánto vale a. Menos 6a más 2bt por t tiene que ser igual a 0. ¿Por qué tiene que ser igual a 0? Yo pregunto, ¿por qué menos 6a más 2b tiene que ser igual a 0? ¿Y por qué menos 3a menos 3b más 2c tiene que ser igual a 0? Pregunta. A ver quién me lo responde. Si es que hay alguien ahí. No sé si hay alguien. Hay gente, pero no sé. Porque del lado del 4t cuadrado, lo que representaría el término que está adelante. Exactamente. Es el 0, con lo que estaría adelante es un 0, como que tiene un... Claro, porque yo les dije de antemano que lo que tengo es un polinomio cuadrático incompleto. Es un polinomio cuadrático incompleto, significa que no tengo ni parte lineal ni término independiente. Entonces, la parte lineal tiene que ser igual a 0 y la parte independiente igual a 0. ¿Eso qué hace? Que partiendo de la base de que a vale 2, porque ya lo saqué de antemano, entonces menos 6 por 2, ¿cuánto es? Menos 6 por 2 es menos 12. Menos 12 más 2b tiene que ser igual a 0. Menos 12 más 2b igual a 0 implica b vale 6. ¿Por qué? Porque menos 12 más 2 por 6, que es 12, 0. Ya saqué b. Y después me queda menos 3a menos 3b más 2c igual a 0. Ya sabes cuánto vale a, ya sabes cuánto vale b. Entonces lo que tenés que sacar es c. ¿Cuánto sale c? C vale 12. Y de esa forma, el polinomio la solución esta, que ensayaste, satisface la ecuación original, de manera tal que la solución general será la parte homogénea, que es la que tenemos acá, la que calculamos antes, más la que ensayamos nosotros, que es t cuadrado. ¿Por qué t cuadrado? Perdón, 2t cuadrado. ¿Por qué 2t cuadrado? Porque dijimos que a vale 2 y vos ensayaste a t cuadrado. Más bt, pero bt dijimos que b vale 6, más 6t. Más 12, porque la parte c vale 12. Esa es la solución general de esta ecuación en diferencias. Bueno, vamos a ver el caso 3. Yo les dije, el polinomio característico, perdón, el término independiente que vos tenés del lado derecho puede ser una función potencial, puede ser una función exponencial o puede ser una función polinómica. Bueno, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos 4 a la t. ¿Está? 4 elevado a la t. Entonces, primero buscamos la solución homogénea. La homogénea arroja raíces. ¿Cuáles son las raíces que esa homogénea está dando? ¿2 y 1?
Sí, exactamente. Está dando 2 y 1, es una... Perfecto, muy bien tu respuesta. ¿Cómo me doy cuenta que está dando 2 y 1? Porque, bueno, es una ecuación en diferencia de segundo orden, donde una raíz es 2, por eso me queda 2 a la t, y la otra es 1, exactamente. Bueno, tenemos que hacer una prueba de ensayo, sabiendo que lo que tenemos del otro lado es una función cuya base es 4 elevado a la t. Con lo cual, la regla nos dice que entonces, como no tengo ningún tipo de raíz 4, si hubiéramos tenido raíz 4, no podríamos. Pero como en este caso no tengo raíz 4, recuerden que este mismo es el mismo ejemplo que les di en las hojitas. Las hojitas, cuando yo les di el método de ecuación en primer orden, les di el caso de un término independiente donde la base de esa exponencial coincidía con la raíz. Como acá no coincide con la raíz, puedo ensayar directo, o sea, la base de la exponencial esa, ¿cuánto es? 4. Y vos no tenés ninguna raíz 4. Con lo cual podés ensayar una particular o complementaria, eso depende de los libros, algunos lo llaman la particular, otros lo llaman la complementaria, que sea a por 4 a la t. Como vos tenés que lo que ensayás es a por 4 a la t, tenés que encontrar cuánto vale it más 1, o sea, tenés que hacer it más 1, que sería a por 4 a la t más 1, y tenés que calcular cuánto vale it más 2, que sería a por 4 a la t más 2. Hacer las cuentitas y todo eso igualarlo a 4 a la t. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Fíjense que lo que viene acá es justamente eso. Al ensayar eso, terminás obteniendo que para que lo que esté del lado derecho coincida con lo del lado izquierdo, a tiene que ser un sexto. Y ya está. Fíjense que esta es mucho más fácil. Por lo general, las más tediosas son las polinómicas. ¿Por qué? Porque hay que ensayar más de un coeficiente. En este caso, el coeficiente indeterminado de esta función exponencial es simplemente a, que lo sacas rápido, con lo cual llegaste a la solución particular. Bueno, y por último, da el ejemplo 4, que es el ejemplo de una trigonométrica. Tenemos del lado derecho una trigonométrica, con lo cual tenemos que ensayar una solución particular o complementaria que sea una trigonométrica, ¿está bien? Respetando que el ángulo es pi sobre 2. Entonces, las raíces son de la homogénea son 1 menos 1. ¿tá? Las raíces son 1 y menos 1, es una ecuación en diferencia de orden 2. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Acá está la complementaria. ¿Qué ensaya? Bueno, ensaya, les dijimos que en las trigonométricas vos ensayás básicamente y sub t a coseno de pi sobre 2t y b pi sobre 2t. O sea, acá hay que respetar el ángulo es pi sobre 2. Y que hay que calcular de acuerdo a este... antes que nada no se los dije. Como tengo coseno de pi sobre 2t, fíjense que el módulo es 1, porque está es 1 a la t. Si vos no tenés, o sea, 1 a la t, tener 1 a la t o no tener 1 a la t es lo mismo. Entonces respetamos que el módulo es 1. Si no hubiéramos tenido otro módulo, si hubiéramos tenido 3 coseno de pi sobre 2t, hubiéramos tenido que ensayar 3 por, ¿qué? A coseno de pi sobre 2t más b seno de pi sobre 2t. Pero como en este caso el módulo vale 1, multiplicamos por 1. Entonces, la prueba que ensayamos, de acuerdo a lo que nos dice los párrafos anteriores, es una complementaria o particular que sea a por coseno de pi sobre 2t más b seno de pi sobre 2t. ¿Y ahora qué hacemos? Calculamos las sucesivas observaciones. En este caso, ¿cuáles son? T más 4, T más 2 e IT. ¿Tá? Perdón, me morfé algo. Perdón. Acá está mal, chicos. Esto que está acá, perdónenme. Chicos, esto que está acá, ¿ven esto? Esto es la homogénea. Las raíces son 1 menos 1 y una compleja. ¿tá? La compleja es la que surge de calcular el módulo de raíz de 3 sobre t.
Les pido que lo chequeen eso en tu casa. Esto que está acá, esto por tener libros que tienen errores. A ver, me están siguiendo todos de que la solución esta que está acá es la homogénea y que es por ser una de orden 4, las raíces fueron 1 menos 1 y tienen que calcular la otra. La otra es tal que es una raíz compleja en la cual el módulo les dio raíz de 3. Pero esto que está acá, táchenlo, esto es homogéneo. ¿Me entendieron lo que estoy diciendo? El ejemplo 4. El ejemplo 4 es una ecuación en diferencia de orden 4, de cuarto orden. Tiene 4 raíces, 2 reales y una compleja. Con lo cual, esto que está acá no es la solución complementaria, sino la solución homogénea. ¿Entendieron o no? Bueno, me parece que estoy solo ya hablando, no sé, hasta ahora. Ya no sé si estoy solo. No sé. Bueno, acá, esto está mal. Esta es la homogénea. ¿tá? Esta es la homogénea. La particular hay que ensayarla. Bueno, ensayamos la particular y esto es otra vez el mismo método que antes. Ensayamos T más 4, T más 2, TT y lo igualamos al lado derecho. El lado derecho es coseno de pi sobre 2t. Bueno, aplicando la formulita y haciendo los calculitos nos da que A vale menos 1/4 y B vale 0. ¿tá? Fíjense que es bastante sencilla esta. ¿Por qué? Porque al no tener 0 del otro lado, el B te cae de maduro que va a ser 0. ¿Me entendés? El B vale 0. Y el A vale menos 1/4. O sea que entonces la solución particular será menos 1/4, que es el valor de A, que está acá, por coseno de pi sobre 2t, y la parte de B, seno de pi sobre 2t, es 0 porque B vale 0. Y entonces la solución general será la homogénea que está acá más la particular. ¿tá? Bueno, hasta acá necesito que lean, estudien, lo vean y que además empiecen. La parte de polinomios operadores no hace falta que la lean. Lo que sí necesito que lean para el lunes que viene, porque la verdad que en realidad ponerme a leer lo que está en el libro me parece bastante absurdo. Prefiero directamente que ustedes tengan lectura previa y que yo les explique lo que hay. Necesito que lean la parte de sistemas de ecuaciones en diferencias, la resolución mediante matriz de operadores. Vamos a ver esto y vamos a ver una aplicación al modelo de Cournot. Por eso les estoy dando una semana para que lo preparen y lo lean ustedes, porque si no me parece bastante tedioso que yo esté 1 hora, 2 horas acá hablando y repitiendo lo que está en el libro. Digamos, al ser este material textual de lo que está en el libro, para entender esto, este libro está muy claro, esta parte está muy clara, lo que yo voy a hacer es aclarar cosas que están acá, por lo cual es necesario que primero ustedes lo lean. Entonces, lo que terminamos hoy es básicamente orden superior de ecuaciones en diferencia. Nos queda estudiar y plantear la parte de sistemas, que les pido que la tengan que leer ustedes antes, interpretarlo, sobre todo los sistemas de ecuaciones en diferencia resueltos por matriz de operadores. Y yo les voy a dar aparte, que hoy se los voy a estar colgando, un trabajo mío propio sobre la aplicación de ecuaciones en diferencia a los modelos de expectativas de precios en polinomios, en oligopolios, perdón. ¿Se acuerdan que, como ejemplo de ecuaciones en diferencia que vimos, el modelo de expectativa de precios en competencia perfecta, telaraña, que fue el de la clase pasada? Para ver ahora ejemplos económicos de ecuaciones, de sistemas de ecuaciones en diferencia, vamos a ver lo mismo que significa otra vez un modelo de expectativa de precio, pero ahora para un oligopolio. Vamos a ver la parte de cómo se determinan los precios en un oligopolio a la Cournot utilizando matriz de operadores. Por eso necesito que lean en la parte de 3.2, sistemas de ecuaciones en diferencia, que interpreten cómo se resuelve un sistema de ecuaciones en diferencia por matriz de operadores, es mirar lo que está en el libro, no más que eso. Que preparen preguntas para el lunes que viene y yo les doy el modelo económico y ya con eso les entrego ese mismo lunes, que es el lunes que viene, la tercera tarea comprensiva, la tercera tarea de seguimiento. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Estamos a tiempo todavía. ¿Alguna duda? Quedan 3 minutitos si quieren aprovechar para alguna duda. Bueno, miren estos 3 ejercicios, también repasen esto que está acá. Está muy claro, chicos. Este libro está muy clara esta parte. La verdad, esta es muy didáctica. ¿Por qué es didáctica? Porque primero te presenta la teoría y después te da. Fíjense que dio
3 ejemplos específicos de la homogénea y digo un ejemplo, cada uno específico de los distintos de ensayos que yo necesito según tenga término independiente polinómico, término independiente exponencial, término independiente trigonométrica. Muy claro lo digo. Así que vuélvanlo a mirar. Obviamente que tienen que manejar el coeficiente, tienen que manejar bien el método de coeficientes indeterminados. Si quieren, miren como yo lo planteé también en primer orden. Yo en primer orden se los di también. Yo les di ese ejemplo de primer orden porque como el libro no lo tiene, entonces dije, ya que estamos en primer orden, les quiero mostrar que cuando vos tenés primer orden, también aplicás el método de coeficientes indeterminados cuando tenés del otro lado una polinómica o una exponencial. También lo aplicás ahí. Tema que el libro no los traía. Yo se los di justamente para ver que también ahí los usás, que es lo que les di en las hojitas esas que les saqué foto y se las entregué. Lo único que les tengo que entregar ahora es el paper que se los voy a colgar hoy, sobre el cual vamos a estudiar sistemas de ecuaciones en diferencia el lunes que viene. Les voy a dar toda una semana para que preparen esto porque, de nuevo, me parece muy tedioso dar 2 veces clase por semana leyendo lo que está en el libro. Es preferible que ustedes lean primero, que yo me plante acá, les conteste dudas y que además les presente aplicaciones económicas que por ahí el libro no trae, que es lo que voy a hacer. Bueno, buena semana. Gracias igualmente. Chao, chao chicos, chao.